Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Un gusto poder compartir con ustedes algo de lo que nosotros en BIS Consulter, que somos una firma de abogados aquí en la ciudad de La Tacunga, que nos dedicamos específicamente a temas de control y legalidad. Justamente nuestra preocupación nace y se basa en esos excesos que la Contraloría General del Estado, como órgano técnico, genera en sus acciones de control. Y mucho más cuando hemos venido desde el año anterior atravesando un proceso de pandemia declarado por la Organización Mundial de Salud y que hasta el día de hoy no ha sido levantada tal emergencia. En ese contexto nosotros hemos advertido que no solamente en este periodo de, de pandemia, sino que la Contraloría General del Estado aquí en el país, aquí en Ecuador, en los últimos 4 años ha perdido ese rumbo y esa objetividad, esa condición de órgano técnico, pero fundamentalmente hemos advertido que existen inconvenientes y problemas en referencia a las condiciones de ejecutar las acciones de control. Antes de iniciar, no sé si ustedes me ayudan compartiendo las diapositivas, por favor. Entonces, como les decía, entonces vamos a hablar de uno de los temas que rodean al proceso de control y que fundamentalmente tiene bastante interés en los últimos momentos, toda vez de que Contraloría General del Estado, como van a ver en la mitad de esta exposición, ha generado instructivos y normativas dentro de sus propias responsabilidades y competencias. Pero sin embargo, Contraloría General del Estado se está posicionando como una institución que se deslinda o que se separa completamente de lo que es el debido proceso, de lo que hemos venido hablando durante esta tarde, pero fundamentalmente de ciertos principios que hoy por hoy el Código Orgánico Administrativo, que está vigente desde el año 2018 aquí en el país, no ha sido actualizada la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Es decir, existe un conflicto y vamos eso a identificar con el acuerdo que ha emitido Contraloría General del Estado para las notificaciones. Y antes de empezar la exposición, quiero traer a su atención algo que nos enseña el maestro Roberto Dromi. Y para quienes hacemos el derecho administrativo, esto es harto importante porque esto nos permite dilucidar y nos permite establecer esas condiciones a las cuales nosotros proyectamos el derecho administrativo, el derecho o el debido proceso dentro del derecho sancionador, que es algo que aquí en el país poco o nada se ha hablado. Roberto Durán me decía que el derecho administrativo es, de entre todas las ramas del derecho, la más íntimamente relacionada con el derecho constitucional. El derecho administrativo deriva de modo inmediato en la Constitución, asegurando la sumisión estatal al bloque de constitucionalidad, en tanto como rama principal de derecho público. Cuando nosotros advertimos esta definición o esta enseñanza de Dromi, tenemos que analizar qué es lo que se está haciendo dentro del sistema operador administrativo en el control. Me explico. ¿Cómo la Contraloría General del Estado, dentro del marco de la materia administrativa, que se ha dicho de paso, la Contraloría para ciertas cosas utiliza el Código Administrativo, para otras cosas del Código Orgánico General de Procesos, y para otras utiliza, rompiendo la jerarquía de la norma, sus propios acuerdos? Si bien es cierto, no quiero deslegitimar las competencias que tiene la Contraloría y el Contralor General del Estado de emitir su normativa para facilitar los procesos de control o los procesos de aplicación de la auditoría. Sin embargo, esta competencia se ve sobrepasada y se ve de manera legalmente identificada como un sobresalto o un sobrepaso de parte de la auditoría. Es decir, se convierte el Contralor General del Estado en una especie que no tiene un control. Y de ahí la famosa frase que se ha escuchado, o muchos de los que hacemos derecho de control: ¿quién controla el control? Vemos que existen auditorías, existen determinaciones de responsabilidades que no necesariamente son dentro del objeto de la orden de trabajo o, peor aún, dentro del marco de la legalidad. Vemos también que esta premisa se vuelve mucho importante porque Montesquieu ya nos decía que debe existir en el derecho administrativo y en el debido proceso la balanza del equilibrio.
Y cuando nosotros hablamos de la balanza del equilibrio, hablamos entre el peso del poder que tiene el Estado y el contrapeso de la garantía que tenemos los ciudadanos frente a la administración. Y como vamos a ver en esta tarde, esta balanza no se cumple en los procesos de notificación de la Contraloría General del Estado. Tenemos como paradigmas entonces que debe existir un fortalecimiento del principio del indubio pro administrado. Es decir, que la administración debe dar ese tutelaje, debe dar esa condición en la cual se vea lo más beneficioso para el administrado, que se vea lo más beneficioso en este caso para los servidores públicos dentro de la ejecución de la acción del control. Debe haber una aplicación y mejora de las garantías y los derechos de los administrados, justamente por el tema de los contrapesos que habíamos hablado. Y claro, y esto tiene un elemento fundamental, tiene un sustento significativo, porque los elementos sancionadores y los elementos de los actos administrativos que genera la auditoría dentro del proceso de control se convierten en un elemento de gravamen para los administrados. Y ya nos ha enseñado la doctrina, hay un libro muy interesante respecto de los sistemas de control aquí en el Ecuador, escrito por el doctor Guido Escobar, y él habla de que estas garantías y estos derechos deben ser aplicados en las acciones de control bajo el principio y la garantía del propio hombre, es decir, los derechos a favor del hombre. Y ahí se establece una condición específica de cómo el auditor debe hacer prevalecer esos derechos y esas garantías sobre las condiciones propias de su equipo de auditoría. Me explico. Cuando hay una orden de trabajo, el auditor, y de acuerdo al manual de auditoría financiera del Ecuador, en el capítulo 2, en el punto 4, se establece los criterios y las condiciones del alcance de la orden de trabajo. Y ese es el nivel por el cual debe cumplir el principio de legalidad del auditor, es decir, no puede salirse ni puede restar la acción de control dentro de estas condiciones, dentro de esta, permítanme utilizar el término, dentro de este permiso legal administrativo que se le otorga. Pero estos permisos y estas condiciones para la acción de control deben estar siempre basadas en el cumplimiento de la garantía de los derechos de los administrados. Nunca debe haber un sobresalto, y peor aún con lo que hemos evidenciado aquí en el país en los últimos años, fundamentalmente en los últimos 4 años después de todos los problemas que nos generó lamentablemente el Consejo de Participación Transitorio, con un contralor que nunca se supo si fue o no contralor subrogante, contralor o general del Estado titular. Entonces eso ha generado también que existan esas violaciones. Y claro, debe existir una reducción del poder por el exorbitante posición del Estado. Y esto tiene algo importante que analizarse aquí, quiero detener un poquito más acá en este punto, y es en razón de que nuestro Código Orgánico Administrativo habla ahora, dentro de las causales de la nulidad o de la pérdida de la competencia, se habla respecto del abuso del poder o el desvío del poder. Y eso es lo que lamentablemente la Contraloría General del Estado ha generado en la aprobación de los informes. Y el abuso del poder o el desvío del poder no es otra cosa, para entenderlo de manera fácil y simple, que la administración resuelve o toma sus decisiones por 3 momentos. 1, con apego a sus propios intereses. 2, con apego a una condición discriminatoria, ojo con esta palabra, discriminatoria, respecto de la persona a quien está auditando. Y un tercer elemento que es a favor de terceras personas que son sus propios allegados, familiares, inclusive. Entonces, en el punto número 1 de la desviación del poder, cuando la administración resuelve, tenemos cuando lo hace con afectos o desafectos. Es decir, lo hace en contra de sus contrarios. Entonces, eso hace que lamentablemente exista este elemento fundamental de la desviación de poder. Y eso es lo que se ha visto fundamentalmente, y ya no en procesos técnicos, sino en procesos en los cuales la Contraloría ha perdido la objetividad y se ha convertido en un elemento de persecución de los administrados o de los servidores públicos. Pues claro, no puede ser entendido de otra forma que cuando el proceso, es decir, el juicio de responsabilidades ha terminado en toda su fase, el contencioso administrativo ya en sede jurisdiccional tenga que, en un altísimo porcentaje, casi un 92% de todos los procesos iniciados en el contencioso administrativo en contra de Contraloría, pues todos estos sean desvanecidos o sean determinados con sentencias a favor de los administrados.
y fundamentalmente por algo que ya nos ha enseñado el maestro Juan Carlos Aguilar, profesor de la Universidad Central, quien decía en sus clases de Derecho Administrativo que siempre y es oportuno hacer conocer y evidenciar las observaciones que nosotros tenemos de contra de la auditoría o en contra de la administración, fundamentalmente de los errores y de las violaciones y de las garantías del debido proceso. Y eso es lo que tiene que hacerse prevalecer en los tribunales contenciosos administrativos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fortalecido estos paradigmas que hablábamos en dos láminas atrás, y tenemos casos que hacen la referencia y que me permito sugerir que los lean. Fundamentalmente el caso de López Long y otros versus Honduras, donde se fortalece el principio de legalidad. Entendiendo el principio de legalidad, ese parámetro que está establecido en el artículo 226 de la Constitución, el cual habla de que tengo que cumplir mi competencia y que en razón de una potestad pública nace el ejercicio de la misma y que no puedo salirme de la, y aplicado en las acciones de control, lo que les decía, el momento de la emisión de la orden de trabajo. La orden de trabajo, por poner un caso, me establece o me manda a realizar una acción de control a la etapa precontractual, contractual de un proceso de contratación pública, la auditoría jamás podrá realizar procesos de control a la etapa de ejecución o peor aún de liquidación o recepción de las obras. Entonces, a eso se refiere el principio de legalidad en este caso. En el caso Claudio Reyes versus Chile y Atán versus Nicaragua, el principio de buena fe. Este principio de buena fe que también viene recogido dentro de nuestra legislación, el Código Orgánico Administrativo, indica que la administración debe estar establecido en virtud de una buena administración pública. El objetivo actualmente de todas las acciones que hace la administración pública y el Estado es llevar a eso, a que exista una buena administración pública con eficiencia, eficacia y de calidad. Esos son los tres elementos que ya están recogidos en nuestra Constitución. Cuando ustedes leen el artículo 227 respecto de los principios de la administración pública, ya están basados. Pero ahora, esto tiene que verse reflejado en el efecto del interés general y en el efecto del reflejo a favor de los administrados. Y eso es lo que nos pide también ya la Corte. Y finalmente tenemos otro caso en Ibcher-Bronstein versus Perú, donde se habla ya del derecho al debido proceso que está en el artículo 8 de la Convención Americana, pero y algo fundamental que no quiero dejar de lado, que es la interdicción de la arbitrariedad. Este principio o esta condición que es nueva también en nuestro Código Orgánico Administrativo es muy importante, porque esto permite erradicar o contradecir lo que hablaba en la lámina anterior, que es el desvío del poder. Porque esto le obliga a la administración pública que debe tener una sindéresis, una constancia en los momentos de resolver, que en un caso no puede resolver de cierta forma y en otro caso de otra manera. Entonces, en ese contexto, el debido proceso en las acciones de control y los procesos administrativos tienen que también tener esta condición de la interdicción de la arbitrariedad. Ahora, para hablar del control y la constitucionalidad, para entender primero estos conceptos y estos elementos, es necesario hablar de la relación en la cual está basada la acción de control o el Estado y los auditados. Y tenemos un primer momento, tenemos que en el primer caso de la política tenemos que existe una vinculación entre Estado y ciudadano en el cual el Estado le otorga derechos y el ciudadano tiene obligaciones para el Estado. Y es una relación en la cual no existe desventajas, no existe contradicciones, sino más bien una especie de complementariedad, porque el uno le otorga y el otro recibe, mientras que viceversa de la igual manera. Es decir, mientras existen derechos de los unos, hay obligaciones de las dos partes. Entonces, eso es una relación común, una relación permanente. Sin embargo, ya cuando hay la relación del control, esto no pasa, lamentablemente. ¿Por qué? Porque como vemos, existe la relación entre el Estado y el ciudadano, pero en la mitad hay una desconexión en esta relación, y es un tema determinado a través de la desconfianza. La desconfianza que el Estado tiene sobre el ciudadano y la desconfianza del ciudadano sobre el Estado. ¿Y cómo se refleja esta desconfianza del Estado sobre el ciudadano? Y esto no es nuevo, ¿no? Esto ya viene desde
la reforma de la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, desde su propia emisión, digámoslo así, desde el año 1921 y luego la última reforma en el 2001, donde en el artículo 18 se habla del principio de legitimidad de los actos. Y dice que la Contraloría General del Estado, como premisa fundamental, no puede modificar ni cambiar las decisiones que ya ha tomado la administración, y que los actos favorables mucho menos, y que la Contraloría General del Estado, si quisiera dejar sin efecto un acto propio, un acto favorable, un acto que ya ha sido resuelto por la administración o por un servidor público, tendrá que activar los mecanismos contenciosos, es decir, que la Contraloría General del Estado debería demandar la ilegalidad del acto que ha resuelto la administración. Sin embargo, ustedes podrán conocer que se han dado casos muy contradictorios aquí en el país. Y por citar solo un caso, tal vez muchos de ustedes recordarán que al inicio de la gestión de Lenín Moreno, en el año 2017, la Contraloría General del Estado, cuando precisamente o paralelamente se estaba tratando la reforma de la Ley de Comunicación en la Asamblea Nacional, se dieron de baja el proceso de designación de las frecuencias de televisión y de radio. Y producto de eso fue un elemento que no tenía sentido, una desfachatez, un disparate de la Contraloría, y era que la auditoría declaró como ilegal o indebido al reglamento del concurso de selección y otorgamiento de las frecuencias. Y en virtud de eso se dieron de baja los actos resolutivos que daban como ganadores o adjudicatarios a las concesionarias televisivas de radiodifusoras. Otro de los elementos que también saltaron a la vista fue algo que nos preocupó mucho en el tema electoral. Para quienes hacemos derecho administrativo y en la materia electoral, y yo fui parte de la defensa en ese momento, el Consejo Nacional Electoral, producto de una acción de control, tuvo que dar de baja las resoluciones por las cuales otorgaba la personería jurídica a 11 movimientos y partidos políticos. Recordemos ahí entre los principales, o el principal a quien se le estaban persiguiendo en ese momento, al movimiento del expresidente Correa, es decir, a Compromiso Social. Y Contraloría General del Estado dejó esa recomendación, que se deje sin efecto la resolución de adjudicación de la personería jurídica, cuando existe una prohibición expresa de que no se pueden eliminar los actos ya resueltos por la administración. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo se genera la desconfianza con el ciudadano. Y claro, el ciudadano también a su vez tiene otros defectos. ¿Por qué? Porque el Estado porque el ciudadano frente al Estado tiene una desventaja, y que es esta autotutela ejecutiva de la administración. En términos generales, en términos simples, no es otra cosa que el Estado tiene esa capacidad de coerción, esa potestad coercitiva de que puede cumplir y hacer cumplir su disposición. Es decir, que sin que exista un control previo de ninguna autoridad, la administración puede ejecutar y puede ser efectiva lo que su criterio o su resolución lo ha determinado. Ejemplo, en la propia Contraloría General del Estado, puede llegar en un proceso coactivo, indistintamente de que se haya o no iniciado una acción contenciosa administrativa, la Contraloría General del Estado puede ya ejercer y puede ejecutar el proceso coactivo, simplemente indicando bajo su criterio que lo que dice el equipo auditor, que puede estar fuera de la acción de control, que puede tener todas las observaciones de legalidad y procedibilidad, sin embargo el equipo de responsabilidades puede iniciar el proceso coactivo, emitir la resolución y puede iniciarse el proceso coactivo. Es decir, existe esa autotutela ejecutiva, la cual implica que el Estado ejerce sobre cualquier manera su accionar. Otro de los elementos y que se está subsanando es respecto a la caducidad. La caducidad de la acción de control tenemos en diferentes elementos. Tenemos la caducidad de la acción por el tiempo para la aprobación del informe. Son 180 días desde la emisión del orden de trabajo hasta la aprobación del informe. La caducidad del artículo 71 de la Ley Orgánica de Contraloría
respecto a los 7 años. Hay sentencias de la Corte que establecen que la caducidad es ipso facto, que la caducidad no tiene suspensión, que el término, por ejemplo, el plazo de ejecución de la caducidad no lo suspende ni lo paraliza nada. No tiene efecto jamás de suspensión, pues es un paso del tiempo continuo, permanente, y que nada ni nadie lo detiene, y que tiene que ser declarado inclusive de oficio, dice la Corte. Sin embargo, tenemos cientos de procesos en el contencioso administrativo que se están pidiendo la declaratoria de caducidad. ¿Por qué? Porque existe esta autotutela de ejecutividad de la administración, que no le importa lo que esté sucediendo o los elementos que pueden tenerse para privar del ejercicio de la acción de control, sino que más bien Contraloría lo ejecuta y la administración lo ejecuta. ¿Qué debemos hacer como ciudadanos? La lírica y el romanticismo, la Constitución, la herramienta para efectivizar el principio de legalidad, que es la única herramienta que nosotros tenemos para que incluso se pueda declarar la nulidad de las acciones, hablando en temas de Contraloría. Entonces, como ustedes ven, existe esta desventaja y existe esta desproporcionalidad en la relación, y por eso se justifica lo que hablábamos en la diapositiva anterior, esa desconfianza entre la administración y fundamentalmente del administrado a la administración. Perdón, voy a tomar un sistema. Como habíamos hablado ya, el proceso de control nace de un proceso de planificación, hay una emisión de una orden de trabajo y hay una aprobación del informe. Todas las tres notificaciones fundamentales, la notificación de la orden de trabajo, los resultados provisionales y la convocatoria de lectura del borrador, constituyen debido proceso. Se constituyen como debido proceso al punto que inclusive el artículo 31.37 de la Ley de Contraloría indica que de no cumplirse estas notificaciones, que se ha dicho de paso, de acuerdo a la ley, a la propia Ley de Contraloría, tienen que ser otorgadas de manera física mediante oficio y tener una boleta de la constancia de la notificación. Estos tres momentos nos dicta la ley que si la Contraloría no las cumple, so pena inclusive de no pasar a la aprobación del informe por violación del debido proceso. Y hago esta introducción para ya entrar a hablar de los procesos de notificación. Las notificaciones de la Contraloría deberán ser cumplidas de debida forma. ¿Y qué es la debida forma? Pues debe ser de manera presencial, mediante oficio, artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, pues esto permite ejercer el derecho de defensa de los administrados. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? Reglas de notificación que actualmente tenemos. Tenemos que, de acuerdo al Código Orgánico Administrativo, que se ha dicho de paso, es la materia rectora del proceso administrativo de Contraloría, no el COGEP, como erradamente o simuladamente a conveniencia la Contraloría nos quiere hacer creer, es el Código Orgánico Administrativo. Nos dice que cuando queremos hacer las notificaciones electrónicas, sí se puede realizar, pero hay que cumplir ciertas premisas, ciertas condiciones. La primera es que cuando yo comparezco a un proceso, cualquiera que sea, de auditoría, de control, sancionador, coactivo, lo que sea dentro del proceso administrativo, cada correo electrónico o sistema electrónico o sistema informático, para utilizar las definiciones de la Ley de Comercio Electrónico, tienen que ser para cada caso. ¿Por qué? Porque en el Ecuador no existe aún una notificación forzosa. Si ustedes leen la normativa argentina del proceso administrativo argentino, ahí sí hablan de la notificación forzosa, la cual constituye en el hecho fundamental de que la administración tiene la capacidad legal de tomar de cualquier otro repositorio, de cualquier otro lugar, un correo electrónico que le relacione a la persona. En el Ecuador eso no existe. Y es más, en la Ley de Datos Públicos, los correos electrónicos aún no son datos personales. Entonces, por lo tanto, la Contraloría ni ninguna otra institución puede tomar de cualquier otro repositorio mi correo electrónico y notificar. Pues la ley, el Código Orgánico Administrativo, dice que para cada proceso debe existir la designación de un correo electrónico. Debe existir esta designación de correo electrónico de manera voluntaria, expresa, clara y precisa. Pero eso es lo que menos ha hecho la Contraloría. Y ahora hay muchas sanciones que se están notificando a los correos electrónicos. ¿Por qué? Porque en media pandemia, el año anterior,
la Contraloría, en pleno momento de los escándalos de corrupción, pidió que los servidores públicos actualicen sus declaraciones patrimoniales juradas. Y ahí pidió la inclusión o la inserción de un correo electrónico. Pero ese correo electrónico era exclusivo y únicamente para ese proceso de declaración de patrimonio. Pero sin embargo, la Contraloría General del Estado ha incluido como domicilio electrónico obligatorio o forzoso y notifica a ese correo electrónico, con lo cual rompe pues entonces con las garantías del debido proceso. Pero más allá de eso, otro de los requisitos que establece y que nos trae el Código Orgánico Administrativo es que debe contener dos elementos, la transmisión y la recepción. Estos dos elementos son fundamentalísimos y ya los vamos a estudiar en la siguiente diapositiva. Pero a contraprestación del Código Orgánico Administrativo, la Contraloría emitió un simple acuerdo, basado en lo que les decía. Y yo no peleo por eso. Yo no digo que esté mal, porque la Contraloría tiene competencia normativa para establecer los procedimientos de la auditoría. Y esto no es un proceso de auditoría, es un proceso procesal, valga la redundancia. Y los únicos requisitos que requiere la Contraloría para validar sus notificaciones es la fecha y hora del envío, es decir, solamente la transmisibilidad, que les voy a explicar un poquito mejor, un correo electrónico o casilla electrónica que la toman del repositorio de la designación de nuestras declaraciones juramentadas, y lo que nos llama la atención es que dicen sin perjuicio de que haya o no revisado por el destinatario. Es decir, que no importa si el destinatario se enteró o no que tiene un correo electrónico. Para Contraloría eso es válido. Y ahora vamos a estudiar con un cuadro pequeñito la legalidad de estas acciones. En un proceso de notificación debe haber dos momentos. Pido disculpas, estoy en un iPad y se me desconfiguró en los cuadros. No estaban así, pido mil disculpas. En el proceso de notificación hay tres momentos. Hay el proceso, el responsable y la acción. Hay un proceso que se llama la transmisibilidad y otro que es la receptibilidad. La transmisibilidad otorgada por la entidad. Y de acuerdo al artículo 11 de la Ley de Comercio Electrónico, la entidad transmite, o la acción es el envío del correo electrónico, y se considera transmisibilidad el momento en el cual sale del repositorio institucional, es decir, sale del correo institucional o un sistema, a un sistema informático del administrado. Eso es la transmisibilidad, es el primer momento del proceso de notificación. Y el segundo es de la receptibilidad, es el momento en el cual el administrado conoce o toma para sí el elemento que se le está notificando. Es decir, el momento en el que el sistema informático de la persona recibe el documento. Pero aquí hay un elemento fundamental, y es que debe existir el acuse recibido. Y eso es algo que el acuerdo de Contraloría en el artículo 16 no lo exige. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Hay una excepción que ha hecho abuso la Contraloría, y es que el artículo 11 de la Ley de Comercio Electrónico dice que la receptibilidad se presume recibido por parte del administrado cuando ha sido enviado al sistema o a un correo electrónico normalmente utilizado o comúnmente utilizado. Ahora, ¿quién define comúnmente utilizado? ¿En dónde tengo yo esa definición de garantía para mí como administrado de que ese correo electrónico es usualmente conocido y utilizado por el administrado? No existe definición. Entonces, por lo tanto, yo puedo argumentar ante la administración de que ese correo electrónico no es el que habitualmente yo utilizo para todas mis actividades. Puedo tener 2, 3, 4. Efectivamente, nosotros en el estudio jurídico tenemos un correo personal, tenemos un correo institucional y tenemos un correo empresarial. Entonces, ¿cómo poder hacer esta distinción? Entonces, esos son los elementos que deben acarrear y que deben establecer como marco del perfeccionamiento de la notificación. Y hoy por hoy aquí en el país, este proceso de acuse recibido no existe. Y por lo tanto, al no existir ese acuse recibido, lo que estamos evidenciando entonces es que existe una violación al debido proceso en las notificaciones. Por lo tanto, la auditoría ha incumplido en las notificaciones
Porque tampoco en el acuerdo se ha definido qué es un medio electrónico, un medio telemático, qué es una página web o un correo electrónico y qué es una casilla electrónica. Y estos términos, cuando ustedes van a leer el acuerdo, van a verificar que los encuentran indistintamente utilizados. Rompe con la jerarquía de la norma porque desconoce el Código Orgánico Administrativo. Y es más, las resoluciones de confirmación de responsabilidades lo están utilizando de esta manera. Utilizan el artículo 16 del acuerdo y rompen con el artículo 174 del Código Orgánico Administrativo. Se oponen a los elementos de la notificación electrónica, como lo habíamos dicho, del artículo 11 de la Ley de Comercio Electrónico, y obviamente violentan el debido proceso. ¿Qué es lo que genera esto? Pues, de manera general hablaremos que existe violación al principio de contradicción establecido en la Constitución, el derecho a ser escuchado en igualdad de condiciones, derecho a contar con tiempos y los medios adecuados para ejercer nuestra defensa, el derecho de la defensa en todas las etapas procesales. Pero esto no es nuevo. Esto ya ha sido determinado por la administración y la Administración de Justicia, la Corte Constitucional, su Tribunal Contencioso, en una sala contencioso administrativa, perdón, en la sentencia 117-14 CEP-CCC, determina que la utilización de correos electrónicos no actualizados o correos electrónicos no habituales es establecer algo que ya nos dice el Código Administrativo, pero que ya en esa época hablaba la Corte Constitucional, y es que la administración debe eliminar los obstáculos. Y cuando la notificación no llega de debida forma, es la generación de un obstáculo, y la generación de obstáculos rompe con el principio del debido proceso, con las garantías, perdón, del debido proceso, y nos deja en un elemento fundamental, que es la indefensión, que constituyen todos los elementos de violación del debido proceso. Por honor al tiempo de todos, no puedo profundizar un poco más. Sin embargo, hemos hablado de manera general respecto de las notificaciones forzosas que se están dando en el país y las condiciones que lamentablemente estas están provocando dentro de las garantías. Fundamentalmente, como conclusión general, nosotros estamos hablando de que rompe con esa balanza de equilibrios de poderes. Está generándose un sobrepoder para la administración y lamentablemente en desmedro de la aplicación de las garantías de los administrados. Por ello, nosotros recomendamos que los administrados, cuando adviertan este tipo de notificaciones en correos electrónicos que no han sido designados dentro del proceso del juicio de responsabilidades, no se las abra y el momento que se determine la responsabilidad sean impugnadas directamente en la vía contenciosa administrativa, porque existen elementos suficientes para determinar la ilegalidad de la utilización de casilleros electrónicos, de casillas electrónicas no autorizadas, pues rompen con los principios fundamentales del Código Orgánico Administrativo y fundamentalmente la Contraloría General del Estado está utilizando un simple acuerdo para romper la jerarquía de la norma. Les agradezco muchísimo por su atención. Espero en este corto tiempo haber llegado con ustedes con algo de nuestra experiencia y del conocimiento que al respecto se tiene. Muchas gracias. Estamos a las órdenes si hay algún tipo de pregunta. Gracias.